está bien tratado o no está bien controlado, sea en hipertensión, en diabetes o en anticoagulación, es problema que el paciente no cumple el tratamiento. Pero asumimos los profesionales, los médicos, con certeza que no estamos equivocados, que podemos estar haciéndolo mal, que tenemos una inercia diaria. Pues yo pienso que muchas veces pensamos que estamos enviando al paciente, no se controla la tensión arterial y es parte de culpa del paciente. No, posiblemente no asociamos fármacos, no mandamos fármacos o no controlamos bien los tratamientos. Insisto un poco en ese sentido porque también datos del estudio Samoa, reevaluamos al paciente anticoagulado siguiendo las guías clínicas, pues parece que sí, parece que lo estamos reevaluando, pero os comento, la calidad y seguridad de la atención al paciente anticoagulado llama la atención que no se realiza este control en la mayoría de los pacientes. O sea, sí seguimos las guías de práctica clínica, pero parece que la calidad de la anticoagulación, el tiempo en rango, pues no lo estamos valorando lo suficiente. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante también tener en cuenta qué se considera un paciente controlado. Bien sabéis que hay que tener un tiempo en rango suficiente, sea bien medido por el método directo o por el método de Rosendahl, que tiene que tener el tiempo en rango, está mal controlado si es inferior al 65%, durante un periodo de valoración al menos de 6 meses. También es muy importante tenerlo en cuenta. Y debemos pensarlo y hacernos la idea que ese paciente que le estamos haciendo un control o ajustando una dosis de Sintrom día a día, si no tiene un Rosendahl o un método directo o lo tiene inferior a un 65%, pues es un paciente mal controlado. Recordar que el estudio Paula ya realizado en el ámbito de la atención primaria, luego insistiré también un poquito en él porque es muy centrado en atención primaria el grado de control de la anticoagulación, pero el estudio Paula, el estudio Califa realizado en unidades de cardiología, el Anfagal realizado en esta comunidad gallega o el estudio Fantasía, pues encuentran que el grado de control de los pacientes o la calidad de del grado de control de la anticoagulación pues no es muy bueno en España. Tenemos un 40%, un 47%, un 42%, un número de pacientes que tienen un mal control pues bastante importante. Es decir, le estamos dando un tratamiento anticoagulante y el tratamiento anticoagulante no está siendo efectivo o no llegamos. En el estudio, también es curioso que en todos los estudios parece que el mal control siempre ha sido otra cosa y además no coincide en ninguno de los estudios cuál ha sido la causa del mal control. En el estudio Paula se pensó o se vio que el INR lábil era sexo mujer, hábitos dietéticos favorables, elevado número de comprimidos diarios. Sin embargo, en el Anfagal, asociado al mal control, enfermedad renal y alto riesgo de hemorragia cerebral. En el Califa, insuficiencia renal, ingesta habitual de antiinflamatorios no esteroideos, uso antiagregante y no recibir antagonista del receptor de angiotensina 2. O sea, no hay coincidencia. Siempre se buscan unas asociaciones, pero igual el mal control también era por incumplimiento o porque el médico no lo controlaba. Datos, insisto, en el estudio Paula, porque el control de la anticoagulación en el paciente anticoagulado en España lo lleva atención primaria. Es una competencia del médico de familia. En la mayoría de los equipos de atención primaria tenemos unidades de control o tenemos ya los Coagujet para realizar el control de la anticoagulación. Insisto que el dato realizado en el estudio Paula en 1.500 pacientes repartidos por toda España, pues había un mal grado de control en un casi 40%, dependiendo del método considerado. Pero además, bueno, lo he comentado ya del estudio Paula, y la anticoagulación, insisto, es el pilar del manejo de la fibrilación auricular. Es necesaria la información de la mala calidad de la anticoagulación, debemos insistir en ello, detectar además las carencias clínicas, o sea, detectar a lo mejor si es un problema de formación del médico, y debemos implementar para mejorar la calidad del tratamiento anticoagulante. También es importante que consideremos la tabla SAMET, porque la tabla SAMET ya sabemos si el paciente que le vamos a dar un tratamiento anticoagulante puede tener
antivitamina K, sabemos si este paciente que le mandamos antivitamina K va a tener un buen control con una antivitamina K o no lo tiene. Y debemos siempre, además de realizar el score, la tabla, debemos también reevaluar al paciente anticoagulado. En esta propuesta o en este algoritmo de estos autores dicen que debemos ir reevaluando a ese paciente con cierta frecuencia. Y además, una vez reevaluar al paciente, saber si ese paciente anticoagulado está con los antivitamina K, está bien controlado o está mal controlado. Dar a conocer además las guías y recomendaciones, debemos insistir, transmitir la importancia de que se cumplan estos estándares de calidad y además también dar lo que se llama o se comenta o en otro trabajo que vamos a publicar es el salto. Si ese paciente está mal anticoagulado, la guía o el informe de posicionamiento terapéutico del Ministerio en todas las comunidades autónomas tienen que se puede utilizar nuevos fármacos, podemos utilizar nuevos anticoagulantes. Y además en situaciones relacionadas con el control del INR. Sabemos si el paciente está mal controlado, ese paciente, si se puede prescribir desde la atención primaria, pues dar nosotros ese salto para cambiar el tratamiento porque tenemos fármacos que pueden mejorar a ese paciente que está mal controlado. Y es donde está indicado. La propuesta, además, no pensemos que el anticoagulado, el paciente con el nuevo anticoagulante es la panacea. Debemos también a un paciente que tiene un nuevo anticoagulante seguir unas recomendaciones, seguir unas guías y controlar a ese paciente porque ahora parece que el paciente lo tenemos controlado porque le hacemos un INR cada 7 días, cada 8 cuando sea pertinente, pero a un paciente que toma un nuevo fármaco, pues hay que controlarlo. Hay que tenerlo una educación especial porque fármaco o un solo fármaco son los pacientes con fármacos antihipertensivos, como ha comentado Paco, pero el paciente puede estar mal controlado. Entonces, con una consecuencias tan graves como es la paciente anticoagulado, que puede estar anticoagulado por un TEC, por una fibrilación auricular o por alguna otra causa, una trombosis venosa profunda, pues hay que tenerlo controlado al paciente y hacerle un seguimiento especial. Y por mi parte nada más, también es importante tener en cuenta que no pensemos que es la panacea a lo mejor los pacientes con fármacos anticoagulados y la inercia o la mala praxis también es frecuente en los estudios en vida real de los pacientes tratados con nuevos anticoagulantes o anticoagulantes de acción directa, que es la forma más correcta de llamarlos, pues hay un 22%, no, casi un 30% de pacientes que no están, que el médico los prescribe mal. El Dabigatran cada 12 horas y se está prescribiendo cada 24 horas, dosis de 110. Llama la atención que fármacos estamos prescribiéndolos mal. Y otra de las cosas que también llama la atención es que a pesar de que la calidad de la anticoagulación en España, que han demostrado los estudios Paula, Caliza, Fantasía, el que queráis, pues también han demostrado que en una media de un 40% y el salto que comento a los nuevos anticoagulantes o las nuevas terapias, pues solo estamos realizando en un 22%, por lo que hay un margen de mejora en algunos pacientes importantes. Y muchas gracias a todos y gracias a Jacinto por habernos invitado. Gracias. Muchas gracias, doctor Polo. En primer lugar, felicitar por las magníficas exposiciones de los tres ponentes y, en segundo lugar, agradecerle también el cumplimiento estricto de sus tiempos, que da paso a lo más importante que consideramos todos los cuatro de esta mesa, que es la participación de vosotros, los que habéis asistido. Así que abrimos turno de coloquio. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si os parece, para que vayamos desengrasando, he hecho algunas anotaciones de esta magnífica ponencia y me gustaría abrir el turno de palabra. A ti, Flora, respecto al paciente diabético, nos has comentado, me ha parecido entender, que los objetivos parecen que son más laxos en la red GDAX
respecto a las guías americanas. Esto, en principio, aunque hay pequeñas matizaciones y hay que individualizar, ¿podría entenderse como una justificación de que en España se haga menos inercia clínica que en otros países, o realmente los datos de inercia clínica en pacientes diabéticos no hay tanta diferencia? No, a ver, no es que sean más laxos los objetivos en la RGDAPS, no. O sea, han adaptado la tabla aquella de las pirámides de colores, las han adaptado por grupos de edad y por comorbilidades y años de evolución de la diabetes. Ha sido una adaptación de aquellas guías. O sea, que en realidad no es que sean más laxos. Lo que sí que es, los objetivos de control son los mismos por grupos de pacientes. Sí que es verdad que lo que se encuentra es que los objetivos se cumplen mucho menos a medida que el paciente que intensifica, o sea, si tú pones un 7% de objetivo de control, muchos menos pacientes estás. Lo que quiere decir que probablemente los profesionales no nos estamos cuestionando las cifras de objetivos, sino que intensificábamos por encima de 8 y seguimos intensificando, y los pacientes que tienen objetivos mayores de 75 o con comorbilidades mayores de 8 cumplen más. ¿Vale? Y los estudios son similares, la inercia es similar a la de todos sitios. O sea, ya ves que hay poca diferencia en cuanto a las cifras de objetivos de control. El control de nuestros pacientes diabéticos es muy similar al del resto del mundo. Me ha llamado la atención también en el campo tuyo de la diabetes lo que has expuesto, pero en relación con otro factor de riesgo importante como es los lípidos, que la doctora Expósito, de forma magnífica, me ha parecido que lo ha resumido, plantea que no nos marquemos conseguir un objetivo único en número, sino que podemos alcanzar la reducción respecto de dónde partimos. Si en lípidos se acepta en algunos pacientes con LDL muy elevados, aunque no lleguemos a la cifra LDL objetivo de menos de 100, menos de 70, según el nivel de riesgo, conseguir por lo menos la reducción del 50%, me ha parecido entender que la doctora Expósito plantea algo parecido en diabetes, lo cual me ha parecido muy interesante porque tal vez nos quita esa angustia de que en algunos pacientes, hagamos lo que hagamos, no llegamos a conseguir ese célebre número que podía ser el objetivo más general. ¿Qué te parece? No, yo lo que entiendo del trabajo de la doctora Expósito es que dice muy bien que tú tienes que saber de entrada plantearte con el paciente dónde quieres llegar. Si es un paciente mayor de 75 años, tú sabes que el objetivo va a ser un 8,5, ¿vale? Si es un paciente menor de 65 sin comorbilidades de reciente diagnóstico, el objetivo va a ser un 7%. Y en función de esto, tú tienes que ver dónde estás, a dónde quieres llegar. Y en función de esto intensificar. No dice que te conformes con bajar un porcentaje, no, sino que tú pienses que cuando tú utilizas un solo fármaco, en el mejor de los casos en segunda, o sea, en doble o en triple terapia vas a bajar un 1%. Si tú el paciente lo tienes hemoglobinas de 9 y quieres estar a 7, con un solo fármaco no te va a servir, tendrás que utilizar más. O sea, no es que dice que te conformes con bajar solo un porcentaje, no, sino que tú tienes que calcular previamente dónde quieres llegar y en función de eso los fármacos que tienes que utilizar. Muy bien. Estupendo. ¿Me dejas una apreciación respecto a eso que están comentando? Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con ella. Y yo pondría como ejemplo, no hemos hablado aquí de lípidos, pero pondría como ejemplo el tema de lípidos. Todos conoceréis la tabla de Luis Masana. ¿Vale? Luis Masana plantea una tabla que es fantástica en mi opinión personal, porque él te plantea, dependiendo del nivel de lípidos donde estás, a dónde quieres llegar, si es un paciente de 130, si es un paciente de 100 o si es un paciente de 70, y a continuación tú sigues moviéndote por la tabla y te explica en cada caso qué combinación, porque la mayoría de veces son combinaciones, qué fármaco o combinación de fármacos tienes que utilizar necesariamente si quieres llegar a su objetivo. Con lo cual, te facilita mucho el tratamiento porque de entrada no tienes que estar perdiendo tiempo. Le doy una estatina a dosis de 20 miligramos y me espero a ver cómo va, porque si miras esta tabla claramente te dice, con esa estatina nunca vas a llegar al objetivo que este paciente requiere. Entonces, me parece un ejemplo fantástico que deberíamos aplicar en diabetes y en hipertensión porque es muy, muy aclarativo. ¿Alguna pregunta de la sala? Pues continuamos, no podemos desaprovechar los compañeros que están aquí. En el campo de la hipertensión, que magníficamente Paco nos ha expuesto, me llama mucho la atención que has hablado de inercias razonadas. Las inercias razonadas las he entendido yo como un cierto maquillaje, como una forma de reducir nuestra culpabilidad, entre comillas.
¿Es lo mismo que este concepto que defendió magníficamente el doctor Mariano de la Figuera en un artículo que es inercia justificada? Sí, es el mismo concepto, estamos hablando de lo mismo. El tema es hasta qué punto esa inercia es justificada o no, efectivamente no es un maquillaje o es una forma de autorrelajarnos en cuanto a que no conseguimos los objetivos y pensar, pero efectivamente es la inercia justificada. Es verdad, es cierto que en algún caso puede ser más justificada en el sentido, pues igual que pasa en diabetes o esto, es decir, si nos encontramos ante un paciente más frágil, de hecho, fijaros que las guías europeas prácticamente recomiendan para todos los pacientes 140-90, pero cuando hablamos de pacientes de mayor edad, nos dicen que si nos quedamos en 150 y 90 ya está bien y que no apretemos más a estos pacientes, porque sí que es verdad que en este caso podemos producir efectos adversos y en ese caso nos interesa. Por lo tanto, sí es el mismo concepto, pero en algún caso está más justificada y en otros casos tendremos que reevaluarlo porque a lo mejor es una forma de quedarnos más tranquilos nosotros. Si queréis participar. Yo personalmente, cuando aparecieron, por ejemplo, en el caso de la diabetes, aparecieron los algoritmos de Intuici, estos los del triángulo de colores, yo realmente me entró mucho miedo, ¿no? Porque pensé que a partir de ese momento los pacientes iban a estar peor controlados y de hecho es lo que aparece en los estudios, ¿no? O sea, el hecho de que nos digan que pueden estar hasta un 8%, un 8,5%, como que de alguna manera te relajas, bueno, no pasa nada, no, por el bien del paciente, la seguridad, bueno, cuando realmente el ACOR, que fue el que marcó, las hipoglucemias se producían en aquellos pacientes con hemoglobinas glicadas más altas, tanto del grupo de control como del grupo de intervención, ¿no? O sea que realmente yo pienso que bueno, hemos de vigilar mucho de que cuando los objetivos se ponen individualizados no nos escudemos en ello y realmente intensifiquemos, sobre todo con fármacos que no tengan riesgo para los pacientes. De hecho fíjate, al hilo de esto, ayer en una sesión comparamos, a un compañero comparamos datos del último Prescap con los datos del Iberican que estamos llevando adelante en cuanto a control de presión arterial. Bien, pues del último Prescap a los datos que tenemos ahora en el tercer corte del Iberican, el grado de control ha bajado un poco, no ha mejorado. Y ayer el compañero que lo presentaba planteaba que igual esta modificación de objetivos en las últimas guías del 2013, diciendo, bueno, nos podemos conformar con 140, resulta que esto facilita el que automáticamente haya profesional que lo tome como una manera más laxa y diga, bueno, pues si las guías dicen esto, tampoco me voy a agobiar yo, ¿no? En ese hilo. Yo quería intervenir sí. un momento. Con respecto a lo de la hipertensión que comenta Paco y el Iberican. Yo creo que también este tema, cuando me lo comentó el autor y lo comentamos en comité científico, yo creo que también nuestra formación ha estado siempre muy sesgada por la industria farmacéutica o por el apoyo para nuestra formación que da la industria. Es importante porque hay muchas cosas que si no nos formaríamos los médicos, no podríamos organizar jornadas, congresos y es de agradecer esa ayuda. Pero también debemos intentar formarnos y es que de hipertensión llevamos unos años que la formación en hipertensión no es tan importante como la formación en diabetes. Llevamos ahora en este congreso y demás, y este congreso, os lo comentaba, aunque parezca mentira, el 60% de las actividades los paga la sociedad, no son financiadas. Entonces, y vamos intentando cada vez más, pero hay que tener en cuenta que esa formación del médico influye también en el control de los pacientes. Por supuesto. Sin embargo, yo, un dato de práctica clínica que supongo que vosotros tendréis, nosotros en Extremadura lo vemos con frecuencia y ahora se podría bien haber visto por las temperaturas alcanzadas en Galicia en estos días, que es el paciente mayor, el paciente con una hipertensión sistólica aislada, el paciente que tenemos un 160, 58, 160, 70 como máximo, y que llega a la época del verano y tiene cuadros hipotensivos, incluso limitantes para su actividad y a veces complicados. ¿Esto podría entenderse como una verdadera inercia justificada si no intensificamos tratamiento? Puede entenderse. El tema es que esta problemática del paciente frágil o paciente anciano en cuanto a la presión arterial, de alguna manera, si hacemos bien las cosas, podemos prever en qué pacientes. Por ejemplo, el simple hecho de a un paciente anciano el tomarle la presión arterial sentado en la consulta y luego decirle ahora ponte de pie,
que te la voy a tomar de pie o cambiarlo de la camilla de pie y ver qué pasa en bipedestación con esa presión arterial, nos puede conducir un poco a ver si este paciente va a ser sensible a estos descensos de presión arterial cuando aumenta la temperatura exterior y tal. Aparte de esto, bueno, sabemos que tenemos cierto tipo de tratamientos antihipertensivos que se comportan peor cuando hay malas temperaturas. De hecho, tenemos experiencias de que hay ciertos fármacos que en verano muchas veces tenemos que cambiarlos porque se produce no solo hipotensión, se produce un edema de miembros inferiores y hay que cambiarlos. Bueno, quizá esto se pueda de alguna manera resolver haciendo unas tomas correctas de presión arterial, utilizando más las cifras de presión arterial ambulatoria y no guiarnos solo por los de la consulta. De hecho, sabemos y hay estudios que dicen que cuando a un paciente hipertenso le toma la presión arterial al médico, las cifras medias que salen son más altas que si las toma la enfermería y son más altas que si el paciente se toma la presión en la oficina de farmacia. Indudablemente sabemos que ocurre lo mismo cuando utilizamos monitores de AMPA o monitores de MAPA. Bueno, pues en estos pacientes indudablemente hay que tener más cuidado, efectivamente hay que ser más laxos a la hora de esto, hay que utilizar fármacos que bueno, no nos produzcan bajadas súper rápidas de presión arterial, sino bajadas progresivas, y vigilar las circunstancias de cada paciente, no solo circunstancias de edad, sino comorbilidades y medicación asociada o polifarmacia que puede llevar. Y respecto al tema de anticoagulación, que Pepe es un experto y no hay que desaprovecharlo, como bien sabes, en el ámbito de Extremadura se está realizando el estudio Hermes, que lidera el doctor Félix Redondo y el doctor Daniel Fernández Vergé, y que ha aparecido recientemente asociado en el estudio Darius de 11 estudios nacionales. En ese estudio se presentan datos de que la anticoagulación, la indicación y ese dato de actividad profesional respecto a los pacientes que lo necesitan son más favorables que en otros recientes artículos todavía en prensa en el ámbito anglosajón, es decir, se hace mejor indicación de anticoagulación. Si resulta que hay una deficiente control, es decir, indicamos correctamente e incluso mejor que en otros ámbitos, pero tenemos un deficiente control, ¿no piensas que cuando se utilizan los antivitaminas K por las múltiples interacciones que hay con diversas patologías, con alimentos, con otros medicamentos, sea una causa? Y te pregunto, ¿esto podría entenderse, este deficiente control de los pacientes en antivitamina K, como una inercia o como un deficiente control por esos fármacos? Vamos a ver, en la guía o la tabla que he puesto, el SCORE, SAMET, hacen una aproximación los autores de cuáles son los motivos que puede ir mal una antivitamina K, sexo mujer, fumador, etcétera. Entonces, eso hay que considerarlo. Ese paciente, también hay pacientes que tienen una resistencia ante los vitaminas K. Lo importante es la indicación, parece que lo estamos haciendo mejor. Desde los datos del FIATE al SAMOA mejoramos. Los datos que comentas también en España lo estamos haciendo bien. Pero ese paciente o esos pacientes que no tenemos bien controlados, y además los datos son coincidentes en la mayoría de los estudios de un 40%, casi un 40% o sobre el 40%, pues no coinciden en las causas de por qué ese mal control. Posiblemente sea porque el paciente influye, por ejemplo, en el Caliza, que hasta que toma ARA2, en el Anfagalis, enfermedad renal, en el Paula, polimedicado. Entonces, parece que no está claro y también, pero ese paciente que está mal controlado, tenemos en este momento fármacos que pueden ayudar o pueden ser o están indicados para ese paciente. Entonces, es cambiar a ese tipo de paciente. De acuerdo. ¿Alguna pregunta en la sala? Pues para el cumplimiento estricto del tiempo, me permito finalizar haciendo una acotación que la hemos dado en breves pinceladas. Cuando hablamos de inercia clínica, no solamente hablemos del profesional que lo es, sino también tengamos en cuenta que hay otro factor, que es la falta de adherencia terapéutica más involucrada al paciente, que no es el único responsable de la falta de adherencia. Luego, inercia clínica y falta de adherencia tienen que ir siempre de la mano.
Y, por último, hacer mención a que cuando hablemos de inercia clínica y basándonos en la línea de trabajo del Grupo de Investigación del doctor Vicente Gil, entendemos dentro de ese concepto de inercia clínica que ya nos inició en este proceso en el 2001 el doctor Laurent Phillips, tenemos que incluir no solamente inercia terapéutica, es decir, la relación con el tratamiento farmacológico o medidas de vida, sino también incluir la inercia diagnóstica, esa dificultad o esa no acción cuando tenemos claros los parámetros que tenemos que utilizar para el diagnóstico, e incluso la inercia de seguimiento, que es en el proceso de continuo de la atención de los pacientes. Por supuesto, nuevamente agradecer a mis compañeros de mesa las excelentes exposiciones y el respeto al tiempo, agradecer tanto a Semergen Nacional, representada por su comité científico y su comité organizador, la oportunidad que nos ha brindado de compartir este día con vosotros, y muy agradecimiento expreso a todos vosotros por el esfuerzo que habéis realizado. Muchas gracias. Muchas gracias.